vez me has levantado y vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado.
Complétame así, guíame con tu voz. Creo en ti, Jesús, en tu palabra, Dios. No me avergonzaré. Es tu voz, agua en el desierto. Mi respuesta en necesidad. Dilo y será como en el cielo, en mi interior. Porque tu palabra me consume y tu voz guía mi caminar. Porque tu palabra me consume y tu voz permanecerá. Es tu voz, agua en el desierto. Mi respuesta en necesidad. Dilo y será como en el cielo, en mi interior, en mi interior. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada
Hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Esperamos que todos estemos bien. Gracias a Dios, un día más, una semana más. Vamos nosotros hacia el final de la pandemia. Tenemos fe de que todo se reactive, que todos podamos abrazarnos, salir con alegría. Gracias a Dios por todos. Hoy quiero hablarles de un tema sobre las pruebas. ¿Para qué es una prueba? Todos en la vida tenemos pruebas. Desde que estamos niños vamos superando las pruebas. Dice la Escritura que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero mientras está uno en la prueba, o sabe uno que está entrando en una prueba, se pone uno nervioso. Por ejemplo, en la escuela andaba uno inquieto hasta el momento de la prueba. Pero cuando pasa uno la prueba, se descansa, se relaja uno y se siente uno contento. Claro, si la llegamos a pasar. Por eso el tema de hoy es superando la prueba. Pero acompáñenme a hacer una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos que nos bendigas a cada uno de los que escuchamos tu palabra, de los que te creemos, Señor, de los que buscamos tu presencia día a día, de los que te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor, porque tú eres grande y poderoso, Dios. Por eso, esta tarde, Señor, queremos decirte que gracias. Gracias por ser nuestro Padre y por el privilegio de decirte Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero comentarles de las pruebas, les decía hace un momento. Las pruebas nos llevan al crecimiento. Cuando uno recibe a Cristo, lo recibe con gozo y alegría, se siente uno bien, hasta ligero, porque está uno en la presencia de Dios. Pero al pasar el tiempo, nos vamos dando cuenta que para poder crecer hay que pasar pruebas. ¿Y qué es una prueba en el mundo espiritual? Es un acto controversial que afecta las emociones o el físico de las personas para un bien, para un crecimiento espiritual. ¿Dios permite las pruebas? Sí. ¿Tú a tu hijo le permites, le hacías pruebas para que empezara a caminar? Le ponías de prueba, te ponías de lejos y le decías camina, camina, camina. Y el niño tenía que esforzarse para poder caminar. Y así lo fuiste enseñando poco a poco. Cuando le enseñaste a montar una bicicleta, seguramente se cayó alguna vez o te caíste en alguna ocasión, pero tenía un propósito, que aprendieras. Y así en la vida, cuando entras a la escuela, también tiene un propósito, que te superes, que vayas creciendo. La primera vez que te llevaron a la escuela, vemos a los niños que los llevaban y lloraban, no querían que la mamá los dejara, pero al pasar el tiempo ya se crecen los niños, los jovencitos, y luego ya no quieren ni que los lleve el papá a la escuela, ya quieren irse solos. Bueno, es parte del crecimiento, vas entendiendo. Y entre más crezcas, mayor es la prueba. Quiero que me acompañen al Evangelio de San Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, dice: en lo que a vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que pasar aflicción en diversas pruebas. Si es necesario, ¿será necesario pasar aflicción? ¿Será necesario? Bueno, dice que si es necesario pasar un poco de aflicción. Y luego más adelante nos dice,
en el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, tenemos que encontrarnos con la esperanza de que todas las pruebas las hemos pasado. Bueno, el salmista también nos habla sobre el Salmo 7, por ejemplo. Al terminar, versículo 9 dice: porque el Dios que prueba la mente y el corazón, va a probar tu mente y va a probar tu corazón. ¿Para qué? Para que crezcamos. ¿A quién le gustaban en la escuela las pruebas, los exámenes? Creo que a casi nadie, ¿verdad? Pero era necesario pasar. Y en la Biblia nos habla de muchas pruebas, de grandes hombres que pasaron pruebas. Por ejemplo, podemos hablar de José el Soñador, cuando tenía una promesa por parte de Dios, un sueño, de que ese hombre iba a ser un líder, que iba a libertar a su pueblo, a sus hermanos, que sí, incluso el sueño era que se inclinaban ante él. Y entonces, ¿qué causó ese sueño de parte de Dios? Envidia. Lo vendieron, lo llevaron a una casa de un general, Potifar. Ahí la prueba era que la esposa quería estar con él, de Potifar, y él se niega, y entonces lo meten a la cárcel por una mentira, y permanece en la cárcel muchos años, y está él ahí. Dice que Dios lo prosperaba en todo lo que hacía, aunque sea en la cárcel. Está él ahí, y entonces está pasando la prueba. Siempre le cree a Dios, siempre le cree a Dios. Y bueno, todos sabemos el final de la historia, que él sale y luego se hace el segundo de toda la tierra del faraón, y regresan los hermanos, y en una gran hambre le da de comer. Pero él permaneció fiel en la prueba, creyéndole a Dios. Casos como el de Noé, imagínate 120 años construyendo una arca, nunca había llovido, y en cambio está pasando la prueba por 120 años. Dice la Escritura que él solo y sus 3 hijos fueron salvos, y su esposa y sus nueras, o sea, su familia realmente. Nadie más, ni los primos, sobrinos, tíos, amigos, vecinos, nadie le creyó. Muchos se burlaron de él, decían que se había vuelto loco, pero su familia le creyó y permaneció fiel a lo que Dios le había dicho al padre, a Noé. 120 años. Y al final, Noé es precursor de la vida, de una nueva vida. De ahí se desprende toda tribu y nación, porque dice la Escritura que el diluvio abarcó y murieron todo habitante de la tierra, todo habitante. Entonces vuelve a empezar la vida con Noé, porque un hombre le creyó a Dios. Y vemos muchas pruebas, por ejemplo la prueba de Job, pruebas muy difíciles, donde Job pierde a los hijos, pierde sus riquezas, queda muy pobre, queda enfermo, muy enfermo. Su esposa reniega con él, dice: mira cómo te tiene Dios, ya maldícelo y muérete. Y Job siempre dijo: Dios dio, Dios quitó, a Él sea la gloria y el honor. Yo sé que mi Redentor vive. Esas eran las frases de Job. Y al final Job es restituido, pasa la prueba, y Dios lo bendice y le multiplica todo lo que había perdido. Le da hijos, le da hijas, y le da riquezas, le da honra.
Bueno, y en el Nuevo Testamento, pues muchos, Pedro, todos los discípulos, el mismo Esteban fue apedreado. Vemos la historia, por ejemplo, si me acompañan, a 2 de Corintios, dice el apóstol Pablo, un hombre usado por la palabra de Dios, que a través de él había milagros y maravillas, y en cambio dice que tenía un aguijón en la carne, un problema en la carne, y dice que la Escritura que 3 veces le había pedido a Dios que se lo quitara. Probablemente era un dolor muy fuerte, o no lo sabemos exactamente qué sea, pero pensemos en una prueba muy fuerte. Dice en el versículo 8, y el 9, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando estás débil es cuando el poder de Dios surge. Cuando estás en la prueba y no tienes el rumbo que seguir, es cuando Dios te fortalece y te saca de la prueba. ¿Se acuerdan de aquella tormenta que había con los discípulos en medio del mar? Y Jesús se aparece caminando, y Jesús le dice: no temáis, yo soy, no tengan miedo. Pedro le dice: si eres tú, dime que vaya a ti. Jesús le dice: ven. Pedro camina sobre el mar, pero al ver las circunstancias, los problemas, el mar, que era algo increíble, se empieza a hundir, y entonces grita en medio de la prueba: sálvame, Dios, que me muero, me ahogo. Y Dios lo levanta, Jesús lo levanta. Qué fuerza de la mano de Jesús de haberlo levantado. Como hombre, en el medio, ahogándose, y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, así son las pruebas. Por eso Pablo dice, Dios le dice: bástate mi gracia. Dice en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando tengo los problemas más fuertes en mi vida, que me debilitan, entonces Dios saca una fortaleza de mí, y Él está conmigo. Esas son las pruebas que nosotros pasamos. ¿Cuáles pruebas has pasado? ¿O qué prueba estás pasando? No sé tu caso. ¿O qué prueba vendrá para que crezcas? Dice la Escritura que confiemos en Él. Vemos el hombre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Abraham pasó pruebas muy difíciles. Acompáñenme a Génesis capítulo 12. Dice la Escritura que Dios tiene un llamado para Abraham. Y le dice en el capítulo 12, Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, o sea, sal de tu tierra, deja todo lo que tienes. Y de tu parentela, deja todos tus familiares, todos tus amigos, toda tu historia. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí viene una promesa: y haré de ti una nación grande. Primero, de ti vendrán descendientes, una nación grande, multitudes. Luego dice: te bendeciré, todo lo que hagas. Imagínate qué palabra que te diga Dios: te voy a bendecir, te voy a bendecir, y pon ahí tu nombre. Y engrandeceré tu nombre, te daré honor, porque harás las cosas conforme a mi voluntad, dice el Señor.
y serás bendición. Aparte de que yo te bendigo, tú vas a bendecir a mucha gente. Abrirás las manos, los brazos, y de lo que yo te dé, tú tendrás para dar. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, aquel que se atreva a maldecirte, el mismo Dios lo maldecirá. Pero aquel que se atreva a bendecirte, el mismo Dios derramará su bendición sobre él. Entonces, imagínate que la gente decía, bendito sea Abraham, hijo del Dios viviente. Bendito sea Abraham. Y así empieza la historia de Abraham. De Abraham pasa diferentes pruebas. Veamos, la primera prueba es salir de su casa con su esposa Sara. Su esposa es un punto muy importante en la vida de Abraham, porque son uno solo, no son dos. Ella le creyó también a Dios. Y salen solos a una tierra desconocida, al desierto. Y salen sin hijos, con la promesa de que Dios les iba a multiplicar. Abraham ya era grande. Y dice la Escritura que pasan por pruebas. Hay una gran hambre en esa región, en toda la tierra, y Abraham tiene que tomar decisiones. Veamos, en medio de la prueba hay decisiones. A veces son buenas, pero no son correctas. Por ejemplo, Abraham tomó una decisión de irse a refugiar al faraón, donde vivía el faraón, a Egipto. Pero si Dios ya le había dicho que de él iba a ser una gran nación. Pero el hambre era muy dura, muy difícil. Ahora yo me pregunto, en medio de las pruebas, ¿habrá una característica o habrá un momento de soledad que no sabes qué hacer? ¿Te pasó en alguna ocasión o te ha pasado que no sabes qué dirección tomar? Por ejemplo, cuando veías el examen en la escuela, ¿cuál sería la respuesta correcta? Y tienes que tomar una decisión y tienes que poner algo. Bueno, en medio de la prueba, tú tienes que tomar decisiones. Nadie las va a tomar por ti. Y eso te hace crecer y madurar. Y entender que a pesar de que puedes estar rodeado de gente, la decisión es tuya. Y la decisión era de Abraham y iba a afectar a Sara, su esposa. Sara era hermosa, dice la Escritura, y Abraham le pide algo a Sara y le dice, vámonos para allá, pero cuando lleguemos a Egipto, di que eres mi hermana, porque a causa de tu hermosura me van a matar. Hazlo y me salvarás la vida. O sea, le está pidiendo que le salve la vida a la esposa. Y la esposa accede. No sabían qué iba a pasar. Ahora, la promesa de Dios era que Dios los sacaba de la tierra y les mostraría otra tierra. Hasta ese momento no le había mostrado la tierra. Abraham estaba siendo probado. Y conocemos la historia que Dios mismo no permite que el faraón toque a Sara, y el faraón dice, vete porque Dios está tratando conmigo, porque desde que llegaste ha habido plagas en la región, así que llévate a tu esposa. Y sale Abraham de ahí. Otras pruebas que pasa Abraham, por ejemplo, cuando su sobrino que había estado con él, se va a Sodoma, vive en Sodoma, y en Sodoma unos reyes conquistan Sodoma y llevan cautivo a Lot. Entonces Abraham
toma 300, poquito más de 300 hombres, si no recuerdo 318 hombres, y va y rescata a Lot. Era una prueba difícil, porque Abraham no era de guerra, sus hombres no eran de guerra, pero él tiene que tomar decisiones. Y toma decisiones, y Dios lo respalda en sus decisiones, aunque a veces no eran tan correctas, pero Dios lo respalda. Así vemos a Abraham cuando Dios le pide que circuncide a un hijo que tiene Abraham con la sirvienta, porque Abraham y Sara se desesperan y él tiene un hijo con la sirvienta y dice, tal vez este hijo de la sirvienta sea el hijo de la promesa. Se equivocó tremendamente. Pero al pasar el tiempo, Dios le dice que corra a Agar, que era la sirvienta, y a Ismael, que era el hijo. Y entonces lo tiene que mandar al desierto. Imagínate, tenía un hijo y tiene que sacarlo, dejarlo ir, y obedece a Dios, porque no era el hijo de la promesa. Y vemos la historia de Abraham, que en esos momentos no podía escuchar la voz de Dios, por eso él toma decisiones. Por eso les comentaba, hay un momento de soledad donde es probado qué decisión debo de tomar. Y tenemos que esperar con paciencia para saber que Dios nos muestre el camino, no desesperarnos. Bueno, la prueba suprema que nos marca la Escritura, claro, es cuando Dios entrega a su Hijo en la tierra, en la cruz del Calvario. Pero tiene un antecedente, y es con Abraham. El antecedente es que Abraham, ya siendo viejo, Dios les da un hijo que se llama Isaac. Dice la Escritura que ya habían pasado las costumbres de la mujer fértil, y en ese momento Dios le da un hijo a Sara, que sacó fuerzas de fe porque le creyó a Dios, y su matriz estéril se volvió en una matriz que dio vida. De ahí nace Isaac, que es el hijo de la promesa. Isaac era un joven y Abraham era el hombre más feliz porque era bendecido, se estaba cumpliendo toda la palabra de Dios. Era un hombre feliz con su hijo de la promesa, sabía que de ahí vendrían naciones y pueblos en multitudes. Y un día Dios le llama. Capítulo 22 del mismo libro de Génesis, dice la Escritura que Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. Y veamos qué dice la Escritura. Aconteció después de estas cosas que probó Dios. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Inmediatamente sabía Abraham cuando era la voz de Dios. Aquí estoy, Señor, para tu servicio. ¿Qué quieres que haga? Heme aquí. Toma ahora a tu hijo, ahora, es una orden. Y le dice, Isaac, a quien amas, toma ahora a tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La región de Moriah era la región muy cerca de Gólgota, era la región del desierto. Y dice que ofrécelo, en otras palabras, preséntalo en holocausto, entrégalo, preséntalo
y entrégalo. Holocausto se habla de sufrimiento, de muerte, pero tiene una connotación muy especial. Entrégalo. ¿Por qué Dios le pide a Abraham que le entregue a su único hijo? Viene de la palabra unigénito. Recuerdan que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que también fue ofrecido en holocausto, en la cruz del Calvario. Bueno, Dios le está pidiendo una prueba suprema. Dice, para probar su corazón y su mente. Así dice el salmista. Y entonces, Abraham tiene que tomar una decisión. Pero también dice la Escritura, nos da una luz. ¿Por qué se lo pidió? Porque dice, a tu único hijo, al que amas. ¿Acaso Abraham se habrá olvidado del primer y gran mandamiento? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo? Y empezó a amar al Hijo más que a Dios. Entonces Dios manda una prueba para conocer su corazón. Yo lo diría para fortalecer su fe, su corazón a Dios. Y Abraham, ¿qué pensaría en esos momentos, en ese día, en esa noche? ¿Qué le dijo a Sara? ¿Le escondería a Sara lo que iba a hacer? ¿O habría una soledad en su corazón? ¿Qué decisión tomar? A veces Dios nos deja para que tomemos decisiones y Él nos ayuda a corregir la decisión que hemos tomado. Dios le está pidiendo que sea obediente. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Obediencia. Que seamos obedientes, que amemos a Dios sobre todas las cosas del mundo. Dice la Escritura que Abraham se levantó muy de mañana y preparó el asno y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac y su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le había dicho. ¿A dónde? Al desierto, a Moriah, al desierto. En el desierto fue tentado Cristo Jesús, ahí mismo, en esa región, ahí donde estaba solo Jesús, cuando inició su ministerio. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham sabía que iba a sacrificar a su hijo, pero también sabía que Dios podía levantar de la misma tumba a su hijo, y que era el hijo de la promesa. Si Isaac muere, entonces Dios no podría cumplir la promesa. Abraham estaba cumpliendo con sacrificar en holocausto a su hijo. Entonces, Abraham tenía fe en el corazón de Dios y sabe que Dios no miente, sabe que Dios cumple sus promesas. De alguna manera le volvería a dar el hijo que Dios le había dado en su vejez. Por eso dice, volveremos. Tal vez no sabes cómo, estás pasando la prueba, pero la vas a pasar, porque Dios está contigo. Dios es nuestra fortaleza. Y Él siempre, dice la Escritura, que a los que aman a Dios todo es para bien. Todo, aunque no pareciera correcto. Bueno, vemos
que Abraham va y el hijo le dice, ¿dónde está el cordero? Y entonces le dice, Dios se proveerá. Veamos la fe de Abraham. Por eso es considerado el padre de la fe. Aunque el autor, dice la Escritura, y consumador de la fe es nuestro Salvador Jesucristo. Pero Abraham se vuelve a través de esto, veamos que Abraham lleva al hijo 3 días. ¿Qué platicarían? ¿De qué hablaron? El hijo y el padre. 3 días estuvieron ahí. Y entonces Abraham decide, amarra al niño, al joven, y decide sacrificarlo. Entonces se oye la voz del cielo, de Dios, del Padre, Abraham, Abraham, no hagas eso. Ahora sé que me entregarías a tu hijo. Por tanto te haré grande entre las naciones, te bendeciré y te multiplicaré, y de ti saldrá, y le vuelve a repetir la promesa que Dios le había dado. Le vuelve a repetir todo lo que había dado. Veamos cómo Abraham conquista el corazón a través de esas pruebas, de ser obediente, conquista el corazón de Dios. De hecho, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura en la genealogía de Jesús, dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, ahí Dios decide que en su descendencia nacería el Salvador y de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy es el cumplimiento en tu vida, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos. Serán benditos del Señor, porque Abraham decidió amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Pero la prueba no termina ahí. La prueba viene después, siempre para crecer, siempre para crecer. Llega Abraham y en el siguiente capítulo dice que muere Sara. Algunos historiadores dicen que muere porque era anciana y sabía que Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y entonces ella fue un golpe muy duro para ella. Pero la realidad es que no sabemos exactamente qué. O al menos yo no lo he encontrado en la Escritura. Pero muere. Y entonces era con el dolor, después de haber pasado la prueba y venir felices, tiempo después muere. Pero vemos luego que Dios le da una compañera y Abraham sigue. Pero vemos a Abraham que queda plasmado en la historia como Dios, el Dios de Abraham. Cuando se presenta Moisés con Dios en la zarza ardiente, le dice Dios, yo soy el Dios de Abraham. Fíjate qué hermoso, que dijera tu nombre, yo soy el Dios de Rafael, yo soy el Dios de Elsa, de Gabriel, de Lupita, de Juanita, de Rosario, de todos, de Hortensia, yo soy el Dios y pon tu nombre. Entonces, Dios pone a Abraham como algo muy cercano a él, mucho. De hecho, hay una historia muy hermosa que dice que Abraham estaba y ve a 3 hombres que vienen caminando y él sabe que vienen de parte de Dios. Y los hace pasar a su casa y los despide, les da de comer y los despide. Ellos van a traer un juicio a Sodoma y a Gomorra. Van a destruir esa tierra. Cuando se despiden, uno de ellos dice, esconderé, dijo Dios, esconderé esto a mi siervo Abraham, porque yo sé que después de él
saldrán multitud de naciones, de hombres, y juzgarán al pueblo con justicia. ¿Le podré esconder esto a Abraham siendo mi amigo? Entonces Dios considera a Abraham de una manera especial. Por eso es el padre de nuestra fe. ¿Cuál es tu prueba? ¿Qué tan difícil es que Dios no te pueda ayudar a superarla? Veamos al apóstol Pablo, como les decía hace un momento. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y entre más débil he estado, más fuerte soy, porque Él está conmigo. Él me ayuda en mis debilidades. Bástate mi gracia, y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate de mi gracia. Todo va a pasar conforme a la voluntad de Dios. Y Dios tiene un plan. Y toda la Escritura nos habla de que son pruebas para mejorar, para creer en Dios, para amarlo con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Vamos a orar. Si tú estás pasando en este momento tiempos difíciles, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a superar las pruebas y que las decisiones que tomemos sean las correctas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos y te pedimos ayuda. Tú eres el que nos fortaleces, Espíritu Santo. Tú eres el que nos alineas a la voluntad de Dios. Permítenos hacer tu voluntad, mas no la nuestra. Hoy te entregamos todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Pero contigo somos más que vencedores, dice la palabra. Y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, cuando tú nos impulsas, Padre. Te damos gracias. Te pedimos por aquellas personas que están pasando pruebas difíciles en la salud, en lo emocional, Señor, en lo económico, para que tú las bendigas. Que tu bendición venga desde lo alto, Señor, y sople, Señor, en cada uno de los hogares, y dé sabiduría y entendimiento para pasar esto. Que pasemos de la mano contigo este tiempo. Te damos gracias porque nos permites estar con gozo y alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.